adelante. Esperamos garantizar el disfrute de este espacio. Rápidamente, yo quiero aprovechar pues como para agradecer pues a las personas que han decidido estar acá, que se han dado la oportunidad y han sacado el espacio. Quiero también pedirles el favor, así que rápidamente, digamos así sea el nombre, porque la vez pasada, en el primer encuentro que tuvimos, hay que decir que este es el segundo taller que vamos a tener. En el primer encuentro se presentaron las compañeras que están de manera virtual. Sin embargo, los que estamos acá no nos presentamos. Entonces, mi nombre es Ruth Cuesta. Hoy voy a estar de ponente, digámoslo así, con un ensayo que se llama Entre la tinta y la vida, reflexiones sobre el acto de leer. Y está la compañera María G. Molina, que se presenta rápidamente. Hola, buenas tardes. Yo soy María G. Molina. Estoy muy contenta de estar acá. Es mi primera vez en este sentido y espero pues que nos vaya muy bien y que nos lo disfrutemos mucho. María G. es nuestra autora emergente en este caso. Ella va a compartir hoy con nosotros sus escritos. Vamos a tallerear un poquito al final de la lectura de este texto que yo tengo acá. Bueno, hola, mi nombre es Marcela. Yo vengo desde Necoclí. Pues tuve la oportunidad de estar hoy acá y dije voy a aprovechar para ir a este taller. Entonces, bueno, las musas me convocaron. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Yaceni Fuentes y estoy muy feliz de pertenecer en este momento en el espacio de las musas. Bienvenida. Las musas cantan, las musas bailan, las musas hacen poemas. Cordial saludo, mi nombre es Carmen Teresa Garcés Castro, integrante cofundadora de Las Musas Cantan y muy contenta de estar hoy acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Lucía León y estoy feliz porque este es nuestro segundo encuentro híbrido. Aclarar que también nos reunimos cada 8 días y hacemos nuestras tertulias virtuales, entonces estamos dinamizando un poco nuestro colectivo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ramiro, vine por invitado de mi esposa. Acá estoy para acompañarla, a ver qué le podemos aportar. Un muso más. Todos los musos esposos son bienvenidos. En este espacio ya tenemos varios musos esposos. Y tenemos musos hijos y tenemos musas hijas también. Bueno, yo quiero saber si todas las personas que están conectadas de manera virtual están escuchando, porque hay pues como alguien que está escribiendo que dice que no escucha. Quisiera saber si es general o si es un problema particular. Que levante la mano por allá, amiga. ¿Se escucha? Nosotros estamos escuchando bien. ¿Las otras invitadas están escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Estamos escuchando muy bien. Listo, bueno. Bueno, entonces, listo, bueno. Bueno, entonces, listo. No siendo más, vamos a dar inicio. Bueno, la compañera está por allá. Tenemos, a ver, la compañera que... Sí, ya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Maricielo Ramírez, hoy estoy por el periódico Yajá, cubriendo pues este importante espacio de fortalecimiento para todas las escritoras de la región. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido, Ajá, bienvenidísimo. Estamos acá con cubrimiento del periódico Ajá. Bueno, sin más protocolos, entre la tinta... Nani, ¿vas a decir algo? Sí, que sería prudente que contáramos que en estos momentos hay 4 miembros cofundadores que estamos en diferentes espacios también conectados. Ojalá se pudieran presentar antes de comenzar y luego les dale, damos... de una, dale, claro que sí. Bueno, si quieren, si pueden abrir la cámara sería maravilloso y se pueden presentar. Comienza, Luz.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, perfecto, fuerte y claro. Bueno, buenas noches, mi nombre es Luz Marjorie. En estos momentos estoy en Andes, Antioquia, municipio cercano a Medellín. Y bueno, y hago parte del colectivo Las Musas Cantan. Y bueno, feliz en este espacio. Y bueno, y aprendiendo también el día de hoy bastante. Sigue Yadira, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yadira Vidal, desde Itagüí, Antioquia. Cielo totalmente nublado, cayó un aguacero impresionante, pero dichosa y ávida de escucharlas y de aprender en la tarde de hoy. Un besito. Por favor, Magali. Bueno, buenas tardes, compañeras. Qué bueno estar acá en este evento. Me regocijo mucho, al menos nuevas compañeras igualmente, y que estamos cumpliendo con la participación mensual, obviamente fuera de los cada 8 días. El invierno realmente está fuerte acá en Medellín. Yo estoy en este momento en un barrio de Medellín. Está muy fuerte el invierno, posiblemente en unos minutos empieza a llover, al menos donde estoy en este momento. El invierno está bastante fuerte. Y muchas gracias y bienvenidas, y bueno, vamos a disfrutar este espacio. Bueno, por último, mi nombre es Nani Zuluaga, conectada desde el Brasil, miembro cofundador. Quiero decirles muchas gracias, Marielle, por ser hoy nuestra invitada especial, nuestra escritora invitada. Queremos ser y seguir siendo una plataforma de proyección de las escritoras locales. Ese es nuestro verdadero motivo de existencia. Luz Marjorie no nos comentó, pero ella está desde Andes, Antioquia, desde Bello, Antioquia, desde Medellín y desde el Brasil. Así que todos conectados porque apartado es nuestro corazón. Te damos la palabra, Ruth. Nani, ¿hay alguien más conectado? No, señora, solo estamos nosotros. Catalina se desconectó, ¿eh? Yo creo que se le cayó la conexión porque ella empezó a hablar y se le cayó. Nani, hay una persona que se quiere conectar, Hugo Franco, perdón. Dale entrada, porfa. Te voy a enviar nuevamente el link porque él estaba en el otro link. Yo le pedí que se entrara a este link, pero yo creo que tuvo dificultades de conexión. Ya mismo te comparto el link en Marielle para que pueda ingresar. Ah, listo, perfecto. Bueno, listo, ahorita sí, sin más. Bueno, este es un ensayo que parte de una reflexión sobre el proceso de leer o sobre el acto de leer, como cualquiera de los hábitos o las acciones o las costumbres o esas actividades que nos gusta desarrollar a los seres humanos, ¿cierto? Y se llama así, Entre la tinta y la vida, reflexiones sobre el acto de leer. Ante la pregunta sobre la importancia del acto de leer, intentaré tomar distancia de las presiones sociales, de quienes te dicen qué leer, qué tanto leer, cómo y cuándo leer, de las lecturas condicionadas por la inmediatez de una necesidad artificiosa en su demanda, ante la desaforada impresión de libros que no para. Surgen diversas inquietudes que considero se pueden esbozar a partir de la intención del acto de leer, o por qué no, en la falta de tal intención. Nos preguntamos también por el para qué leemos, asuntos a los que intentaré referirme de forma breve. Paulo Freire, en su texto La importancia del acto de leer, empieza por referirse al momento en que empezamos a leer, con lo que hace referencia a la lectura de la realidad como una lectura del mundo cercano, de la pequeña realidad que nos rodea desde nuestros primeros años de infancia, en que la lectura de los vocablos no tiene lugar, ante el desconocimiento de la palabra escrita. En ese sentido, Paulo Freire afirma que, abro comillas, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura
de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto, al ser lanzada por la lectura crítica, implica la percepción de la realidad entre el texto y el contexto. Cierro comillas. Leemos la realidad que está al alcance de nuestros sentidos y cómo esos sentidos nos enseñan a percibirla y a tocarla en muchas formas. Vale la pena preguntarnos a quién o a qué posibles experiencias debemos nuestros primeros acercamientos a la lectura. ¿Cómo se han propiciado estas primeras lecturas? Nos encontramos entonces con las lecturas de antes de ir a la cama, las lecturas referidas por algún profesor que supo motivar o despertar la sensibilidad literaria o cualquier otro hecho. En lo personal, me encuentro con mi abuela materna, quien narraba historias de sus ancestros, de cualquier hecho de la vida de otros. Me encuentro con sus cantos y arrullos. En ese sentido, nos es dada la posibilidad de hacer seguimiento a lo leído, tomar distancia para entender qué es lo que nos interesa del acto de leer o qué es lo que nos mueve y nos conmueve de dicho acto. En sentido estricto, cuando reflexionamos sobre la importancia del acto de leer, ¿a qué podemos atribuir mayor valor? A engullir sin más un número considerable de páginas, acudir a los resúmenes de libros bajo el riesgo de leer a la luz del criterio único de quien dispone su ejercicio sobre la obra abreviada, o podemos añadir mayor valor al acto de leer para reinventar, releer, para recrear lo leído, sin más fin que acercar la lectura a los rincones desprevenidos del espíritu, con la autenticidad y la simpleza que en la niñez aprendemos el mundo desde esas lecturas previas a la palabra escrita, desde esa plasticidad que se propone en el lenguaje, desde esa plasticidad que se propone en el lenguaje con su multiplicidad de formas y maneras en que se puede expresar todo lo existente. De ahí que podamos escuchar a las plantas en estado de quietud, en movimiento, o que podamos ver los puertos solitarios y las embarcaciones en alta mar, más aún que podamos ver el aura que los envuelve y escuchar lo que nos cuenta de los puertos y sus barcos. Es importante que podamos sentir lo que nos toca el cuerpo y el alma, que podamos también acercarnos a tocar de modo presente u omnipresente. Esto es un poco, bueno, no quiero caer como en la explicación, que es maluco, pero esto es un poco cómo tocamos el contexto y cómo el contexto nos toca. Esas auras que están ahí, esas cosas que a veces parecen invisibles y que solo se nos develan a partir de la lectura de esa cotidianidad. Entonces continúa aquí con la lectura. Hablamos además de la importancia del acto de leer y releer como un acto placentero, como la búsqueda de saciedad a la curiosidad que a veces llega perturbadora, ávida, invasora de gestos mínimos que nos mueven, que nos devela unas formas del lenguaje complejo, del lenguaje simple, del lenguaje ambiguo, del lenguaje etéreo, a veces difícilmente inteligibles a la razón o comprensibles si es que se quiere. Lo más importante, a mi parecer, será que estas formas del lenguaje se nos develen igualmente acogedoras para el espíritu y la conciencia, pero no necesariamente la conciencia que decodifica y lo expone todo, pero sí la conciencia del ojo que se entreabre en medio de la endija para ver apenas un rayo de luz, la conciencia de los pasos que se dan a tientas, aún con sonambulismo, o la conciencia de las voces en medio del ensueño, para entender que todo nos es revelado en cualquier estado del conocimiento, que todo lo que nos es revelado en cualquier estado del conocimiento viene hecho de tiempo, y ese tiempo será el momento para abrir los ojos y continuar con los ojos cerrados.
Toda lectura tiene sus momentos necesariamente cruciales para dar sentido o sin sentido a lo leído. Según estos momentos, se deja pasar inadvertida la lectura. Ignoramos lo que pudieran ser valiosos episodios. Sin embargo, en ese momento de releer, otro momento podría ser conducente a la reinvención. De aquí que, como bien dice Heráclito, abro comillas, un hombre no se baña 2 veces en el mismo río, cierro comillas, porque al siguiente día éste habrá renovado sus aguas. Nadie lee 2 veces la misma página, el mismo paisaje, nadie ve 2 veces la misma realidad. El momento de la lectura imprime sentido a lo leído, en tanto la percepción transversal al acto de leer devela significados en tal o cual momento. Bueno, el acto de leer entonces podrá darse de cualquier manera, por lo que también deviene la intención del acto de leer. Entonces aquí hago una parte en este breve ensayo, coloco como un subtitulito sobre la intención del acto de leer. Bueno, ¿para qué se lee? ¿Por qué leemos? ¿Qué leemos y cómo leemos? Se puede leer a modo documental y preparatorio, previo a la escritura de un ensayo o texto académico. Se lee para preparar un examen, una clase. Se lee por sed de conocimiento, por anhelo de crecimiento intelectual, por cualquier otra razón, incluyendo leer por diversión, entretenimiento, leer por el placer de leer y nada más. Bueno, de aquí que la intención del acto de leer y lo que se lee, en la intención del acto de leer y lo que se lee, se introducen también mundos ajenos a la palabra escrita, donde en sentido preciso la intención del acto de leer no tiene que comprender una intención propiamente dicha o nombrarla como tal, en esencia de la como tal. En la esencia de la literatura de muchos escritores nos es develado el acto de leer como un hecho, como algo que en sentido simple sucede, entonces transcurre. Yendo más allá, podemos introducirnos en un acto tal vez más trascendente a la intención. Me refiero aquí a la contemplación, como la lectura por excelencia en ausencia de las letras. La escritura de Hölderlin, por referir un ejemplo, nos revela un espectro de lo que pudo ser su construcción literaria como académico, como filósofo, pero más allá de sus títulos, nos revela parte de la esencia de su ser como quien leía y aprendía el mundo con maestría académica, pero también espiritual, con toda la libertad que él mismo se atribuía en el acto de la contemplación, al poner en letras sus más íntimas percepciones nacidas de esos estados de contemplación, a lo que nombro como la lectura por excelencia en ausencia de las letras. De las letras, bueno. Y lo que nos es escrito de su pluma de la siguiente forma. Abro aquí comillas, esto es una parte del texto Hiperión Abelarmino de Hölderlin, y esto dice así: el placentero canto de la primavera acuna mis mortales pensamientos, la plenitud del mundo infinitamente vivo nutre y sacia con embriaguez mi indigente ser. Feliz naturaleza, no sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay toda la alegría del cielo, ser uno con todo. Esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza. Esa es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno, donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes.
Bueno, ahí estaba, repito, un fragmento de Hiperiona Belarmino. Otro claro ejemplo lo tenemos en Emily Dickinson, quien desde el encierro de su propia casa no solo leía sus libros y los reducidos espacios a los que por decisión propia se relegó. Más allá de estos, de las letras, Dickinson se releía así, desde todos los planos posibles de sí misma que le ofrecían sus memorias, conjugados con sus ojos asomados fuera de la ventana de su habitación, conjugados con el canto que le ofrecían las aves, las plantas y las flores en su jardín. Se leía y releía con la pluma en su tacto, se leía y releía en sus silencios, en el misterio de esa soledad en la que se suelen sorprender los escritores. Bueno, hinchada en leer, empezó a producir sus gorgojeos, los gorgojeos de su pluma, que escribía como poseída, con la simpleza del niño y la belleza de su espíritu. Este es un poema de Emily Dickinson, cuyo título es Cuando cuento las semillas. Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo para florecer así, lado a lado, cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto, cuando creo que el jardín no verán los mortales cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega al azar sus capullos y sortea a esta abeja, puedo prescindir del verano sin queja. Es un poema muy bonito, qué pena pues aquí con la lectura. Bueno, la vastedad de la lectura no es propia de los libros extensos, ni de los más avanzados exploradores. Entonces, ¿cómo comprenderíamos la complejidad del haiku, capaz de captar un universo en su métrica mínima de palabras? Del otro lado está quien lee y el cómo se lee depende de la intención o la urgencia del lector, depende de su avidez o su desgano, que lo sitúan en un contexto que estará simplemente ahí, a no ser por las profundidades en las que su lector se atreva a escudriñar. Lo mismo que un libro extenso o no, será una carátula con unas páginas y nada más, a no ser por lo que el lector encuentre en él y en consecuencia por lo que sea capaz de hallar en sí mismo con el libro como instrumento. Luis Eduardo Galeano habla de, abro comillas, ser capaz de mirar lo que no se mira, lo que merece ser mirado, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar, ese micromundo donde yo creo que de veras se alienta la grandeza del universo y al mismo tiempo es capaz de contemplar el universo. Cierro comillas. Esta lectura desde distintas dimensiones propone reparar en asuntos tan simples y a la vez tan profundos y cargados de sentido como estar conscientes de cómo sucede la vida y la vida de los otros y todo aquello que nos rodea. Estar conscientes de la realidad o de la fantasía en la que la vida cotidiana, si es que no caminamos con autismo, con la mirada apagada, pero no me refiero al mero hecho de estar enterados. Hablo de poner los sentidos de presente en esta realidad y que si en modo alguno la vida pasa inadvertida en algún momento, esta sea captada por la red de nuestros sentidos, desde lo que ellos conocen de nosotros en relación a la realidad y a la conexión que podemos establecer con la misma. Más allá de la conciencia plena y la razón, es aquí donde creo que nos es revelada la voz de la bruja. La metáfora nos habla. En este estado, la realidad se habrá reinventado. Los libros serán reescritos, como por arte de magia del lector que se ha hecho otro porque ha decidido leer y releer de modos diferentes. Y aquí cierro yo con este ensayo, Entre la tinta y la vida, reflexiones sobre el acto de leer.
Bueno, entonces, bueno, no sé, escucho qué impresiones o qué podemos compartir aquí, qué podemos conversar alrededor de este texto. Las compañeras que están conectadas o los presentes aquí. Sí. Bueno, ese ensayo que nos ha leído además Ruth, nos explica, yo creo que de una manera muy amplia, ese arte bonito de leer. Pero entre todo, porque hay de todo un poco, quiero resaltar la lectura desde la niñez. Esa lectura hermosa que tenemos antes de saber el símbolo de las letras. Y es un empezar a descubrir. Y desde allí podemos ver que nos enamoramos de la lectura, de mirar el cielo, de comprender los animalitos cuando están, que nos apasionan esos insectos cuando estamos pequeñitos. Los observamos y miramos cómo caminan y los queremos perseguir. Y todo esa lectura que hacemos me parece muy bonito que lo llevas a ese ensayo. Hablabas de una escritora que además me gusta mucho, que es Emily Dickinson, pues, y es una escritora norteamericana que, como lo decías, ella se encerró en su espacio y en un pequeño jardín hizo de la escritura, porque fue la escritura, un universo. Y nosotros, al leerla a ella, no nos quedamos en ese jardín, porque realmente ella nos asombra con un universo espléndido y bello. Entonces, no, a mí me encantó mucho el ensayo, y mientras lo leía también pensaba eso de que uno no lee 2 veces el mismo libro, así lo haya leído infinidad de veces. Sí, y cada vez que lo lee uno va a descubrir algo nuevo y se va a emocionar con algo, y eso también me parece muy bonito, porque a veces leemos, en cierta edad leemos un libro, ya luego pasa una década o un poco más, volvemos a esa lectura y encontramos algo nuevo, porque la lectura siempre va a provocar en nosotros el asombro, y el asombrarse es lo más bello que yo encuentro en las lecturas. Ruth, muchísimas gracias por compartir tan hermoso ensayo y muchísimas gracias por el espacio. Yo me quedo con que leer es estar consciente de la realidad de la vida a través de los sentidos. Con eso me quedo, porque leer nos ayuda a transportarnos, a tener vivencias a través de eso que plasman nuestros escritores, por lo menos lo que plasma Yadira en sus poesías, lo que plasma Ruth, que he tenido la oportunidad también de conocer su libro, lo que plasman cada uno de ustedes a través de sus experiencias, y eso nos transporta a otros mundos, a otras sensaciones, a evocar un pasado, a evocar un futuro, a sentir el olor de tierra caliente, ¿sí? Porque leemos que huele a tierra caliente, que huele a hierba recién cortada. Entonces, son todas esas sensaciones que se despiertan de manera sensorial en cada uno de nosotros cuando realizamos una lectura y cuando nos apasionamos e identificamos qué es lo que realmente nos gusta y nos apasiona leer. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, las compañeras que están allá, no sé si alguna quiere compartir algo, alguna impresión. Yo quería agradecerte por haber dedicado el tiempo a construir este ensayo sobre la reflexión del acto de leer, que además es un acto extremadamente importante. Antes de aprender a escribir, nosotros aprendemos a leer. Es bien interesante porque nosotros no aprendemos a escribir antes de leer. Nosotros leemos los gestos, los bebés leen los gestos porque ellos no entienden el lenguaje. Ellos van aprendiendo a través de la acumulación de lectura de gestos, de lectura de sonidos, de lectura de un entorno,
a comunicarse. Entonces, para poder aprender a escribir siempre será necesario aprender a leer, pero a leer con disfrute, no a leer por obligación de leer, sino aprender como un acto de disfrute, como un acto placentero. Antes de ceder la palabra, yo quería preguntar si de pronto la compañera Marielli se incomoda si proyectamos su lectura de poemas. Si hacemos primero una lectura de poemas y después trabajamos el laboratorio, pero hacemos público a través de la web nuestra lectura de poemas. Si se incomoda, lo dejamos en el privado. No, para nada, Ruth, tranquila, está muy bien así. Bueno, entonces, cuando vayamos a trabajar el laboratorio de escrituras, hacemos una lectura general de tus poemas y luego en privado hacemos el laboratorio de escrituras. ¿Alguien más quiere aportar? Yadira, Hugo León, Luz Marjorie, Magali. Bueno, yo también quiero agradecerle a Ruth por ese escrito que hizo muy a conciencia. Ruth es una persona muy juiciosa en su ejercicio de escritura, y más cuando se le sale lo académico y la profesora. Entonces es un texto muy bien trabajado que ilustra ese ejercicio de escribir. Y yo le escuchaba mientras leía, y así como el río, nosotros también como escritores o como lectores nunca somos los mismos. Por eso esa impresión que nos transmite un escrito, una obra o un paisaje varía de acuerdo también a ese estado de ánimo. Y a mí me pasa constantemente. Yo ayer me reía y le contaba a las muchachas que estuve en un resguardo muy lejano y yo iba montada en una mula viendo la selva y veía bromelias y veía pájaros y colores, y yo iba escribiendo poemas, muchachas. No sé cuántos poemas escribí, no recuerdo ninguno, pero todos los tengo aquí y aquí. Y entonces hice ese ejercicio de sentarme como a recordar cosas, y yo decía, carajo, ¿qué me pasó? No me acuerdo de nada. Porque en ese momento yo creo que era otra persona en esa conexión con ese entorno y con esos highs, como estaba, ¿cierto? Entonces siempre vamos a cambiar, siempre variamos. De ahí un consejo que ha sido una práctica que yo he implementado, y es que trato de tener a la mano, a mí me gusta una libreta, ¿cierto? Cuando escribo. Y así se me vienen como chispazos y tomo nota, porque les juro, cuando quieran volver a pensar en eso, no van a tener el mismo recuerdo. Eso va a cambiar, es seguro que va a cambiar. Entonces, es como uno de esos aprendizajes que he tenido, porque siempre vamos a estar en constante cambio. Bueno, y gracias, Ruth. Luz Marjorie, ¿quieres compartirnos algo? Magali. En el auditorio nos van a compartir. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al auditorio. Listo, gracias. Bueno, yo creo que también puedo decir que viajé. Cuando empiezas a hablar sobre ese primer acto de leer, yo me acordé de la primera vez que yo cogí un libro por iniciativa propia, ¿cierto? Me acuerdo del libro y me acuerdo la historia y que fue Mientras llueve, de Fernando Soto Aparicio. Ese fue por allá a mis 14 años. Pero ya con la escucha de qué es ese leer, qué es ese acto de leer, yo me quedé con una frase que todas han ido por ahí compartiendo, ¿cierto? Y en esas experiencias, y es contemplar. Tú decías, contemplar es la lectura por excelencia en la ausencia de las letras. Y creo que ahí todas, cuando estamos contando esas experiencias, esos momentos en el que vamos en el bus y vemos los cables de energía y vemos partituras y vemos música, ¿cierto? Con eso que nos está contando Yadira, pues como con todas esas experiencias. Me parece hermoso, creo como que puedo expandir hoy, y tu lectura me permitió como expandir más allá ese acto de leer, más allá del libro, ¿cierto? Sino de ser consciente de cuando uno se conecta y contempla
y se sienta a escuchar y a ver el atardecer y a escuchar a la gente que está al lado, todo lo que está haciendo. Entonces me parece como muy bonito y escuchándolas ahí hilando esa palabra, recordarme entonces esa niña que tal vez no me acuerdo cómo era, pero que seguramente jugaba y dañaba. Yo era de las niñas que dañaba las muñecas y los juguetes para ver qué tenían. Entonces me imagino como que también era eso, ¿cierto? Ahí entendiendo cómo son las cosas, tratando de leerlas también, creo. Y me parece muy bello pensarlo así, ese acto de leer desde la contemplación y permitirse contemplar. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Bueno, Marjorie, que está por ahí que se habla. Hola, hola. No, Nani, cuando hablan del acto de leer, entonces recuerdo que el primer acto, ¿cuál es el primer acto lector de todo ser humano? ¿Cuál es el primer acto? El primer acto de leer el rostro de su madre. Entonces me llevó mucho a Nani, me evocó pues como esa parte. Y también muchísimas gracias porque este tema me parece encantador, me parece muy lindo y precisamente, bueno, en algo que hice, había una partecita donde les quiero compartir una pregunta de Henry Miller que dice, ¿de qué sirven los libros si no nos hacen volver a la vida? Si no consiguen hacernos beber en ella con más avidez. Entonces me parece súper lindo que lo vi pues como muy afina al ensayo compartido por Ruth. Y también hay una autora que la descubrí, me encantó muchísimo porque me regaló unas cosas preciosas en ese sentido cuando dice, aprendí a hacer nudos marinos, cabañas, puentes colgantes, fogatas en medio de un viento fuerte, una canoa, máscaras de teatro. Al recolectar huellas de animales, a observar las nervaduras de las hojas, leí el mundo, este se agrandaba y yo me colgaba en él. Por fin salía de mi cuarto, descubría que era posible tener un dominio sobre las cosas. Esto no me había ocurrido nunca en la escuela, donde salvo escasos momentos no había conocido más que humillaciones, el miedo o el aburrimiento. Esta escritora hace toda una autobiografía lectora y lo hace desde eso, desde el acto de leer. No implica solamente los libros, sino la lectura del mundo, la lectura de la vida misma. Y me lleva a ese recordatorio súper lindo, fue escrito Ruth. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguien más quiera decir algo y si no, ya continuamos con el ejercicio de revisar. Bueno, con mucho cariño yo el quisiera texto. hacer un comentario. Dale, Magali. Bueno, qué bueno, yo saludo a los compañeros que están en la biblioteca, qué bueno verlos, ver a Juancho y el resto de participantes. Antes que aprender a escribir, o cuando el hombre, pues para mí uno de los grandes inventos de la humanidad fue la escritura, pero mucho antes de eso, el hombre, la sociedad, los grupos, las hordas, los clanes, las familias se reunían a contar historias, a leer la naturaleza, a compartir, digamos, hechos del día, cómo cazaron, el compartir cualquier situación que sucedió en el transcurso del día. Eso me parece a mí que es otra forma de leer, es otra forma de leer y es la realidad en este caso. Yo considero que leer es un acto voluntario. No solamente crece, pues uno, digamos que la imaginación vuela, la creatividad, es un acto voluntario, es un acto de disfrute. Pues para mí leer es un acto de felicidad, pero cuando leo un libro, pero también considero
el compartir un momento con otra persona, escucharla, oír una historia, eso también hace parte, considero yo, hace parte de leer, porque leer no es solamente tener un libro en nuestras manos, uno también aprende muchísimo escuchando historias de la vida, digámoslo así. Cuando escuchaba a Yadira que comentaba que iba por las montañas, por la selva, veía pájaros, plantas, orquídeas, bromelias, este tipo de cosas que nos regala la madre naturaleza. Eso también es otra forma de leer, es observar lo que vemos y recordar lo que hemos vivido y compartido a través de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que yo le agregaría a lo de Ruth, que muchas gracias por el ensayo, yo agregaría varias cosas. No solamente leer es un disfrute, pero también hay que tener unos derechos en la lectura. Y eso lo hemos discutido en ciertas tertulias. Por ejemplo, no es solamente compartir los textos, escuchar opiniones, complementar ideas, bueno, darnos garrote en muchas oportunidades, sino también cuando uno está leyendo, también puede tener el derecho a dejar la lectura, por ejemplo, dejar de leer ese texto, abandonar ese texto, leer donde queramos. Hay muchas formas digamos, de sentarnos en un lugar, en una plazuela, en algún lugar, digamos, en una hamaca, bueno, en fin. Hay muchas formas de compartir y de disfrutar un texto, o también de observar la naturaleza, que es otra forma de leer. Entonces, gracias Ruth por ese ensayo. Y para mí, la lectura es un acto íntimo de reflexión de uno mismo. Y también, obviamente, cuando estamos en tertulia, de escuchar a los demás. Muchas gracias. Bueno, Magali. Bueno, gracias a ustedes por permitirse pues como la conversadita sobre el tema del acto de leer, y pasemos ya con María G. Bueno, entonces, Nani, propones la dinámica proyectar primero, ¿cierto? Yo tengo los textos aquí, pero lo que yo propongo es que Marielli haga la lectura y nos haga un sarao poético, nos haga una lectura poética. Somos tu palco y queremos disfrutarte como la escritora que eres. Eso es lo que deseamos, reconocerte tu autoría y tu autoridad en la escritura. Reafirmar ese universo femenino en la escritura es una de las principales funciones del colectivo de mujeres escritoras de Urabá Las Musas Cantan. Así que esta sea la forma de decirte bienvenida a nuestro colectivo. Ahí están todos. Sí, son 10, son 6. Según qué dijo ella. Ah, entonces leo seguido, sin introducción. Bueno, ella va a empezar a leer y tú le vas dando pues como la pauta, Nani. Bueno, pero sí quisiera inicialmente aclarar sobre el primer poema que voy a leer. Es el nombre de un proyecto en el que estoy trabajando, que es mi primer proyecto. Entonces, ese poema, con todo su contenido, que es poquito, es el nombre del proyecto. Se llama Amarte. Amar, mar, arte y amarte. Del amor, el mar, el arte y otras cositas que despiertan en la piel y se esconden con el sol para renacer con la luna. Ahora viene despertar. Abrazando tu ausencia al despuntar el día, alcanzo a oír tu voz, suave, caliente. Se despierta mi piel enardecida. Imagina tus manos y se enciende, vibrando al compás del corazón que a 1000 por hora anuncia la llegada enloquecida a un clima intenso y delirante que aplaca tus tormentas y las mías. Mi edad. ¿Y cuál es mi edad?
la edad desnuda, la edad de las interminables reflexiones, de los atardeceres y las noches de luna, de los amaneceres amarillos, soleados, la edad de los otoños y de los poemas, la edad en donde no caben los rencores, la edad de las ausencias y las reminiscencias, la edad de las esperas, la edad de los silencios, de las tormentas y las tempestades, la edad de las partidas sin una despedida, la edad de los encantos y de los desencantos, esa en la que todo y nada importa, esa edad cuando todo y nada pasa, en la que no hay razón ni explicación. Es una edad de luz y oscuridad, de incertidumbre y de necesidad, una edad para amar intensamente, perdonar y que a ti no te perdonen, la edad de despedirse de los hijos para que acaben de crecer y evolucionen, la edad en que más duelen las mentiras y qué dolor, la edad de descubrirlas, la edad del llanto inoportuno e indiscreto, de todas las preguntas sin respuestas, de las esperas y las desesperanzas, la edad de las sonrisas más bonitas, la edad de la dulzura y de la desnudez avergonzada, pero además de la pasión más liberada, la edad cuando más amo y más deseo, la edad del mar azul maravilloso, esa edad en que todo deja huella, la edad de la ternura, la edad en que más duele equivocarse porque no queda tiempo de enmendarse, la edad de los recuerdos, la edad de los olvidos, esa edad que te habla en las canciones, la edad de piel trigueña y soleada, la edad de acariciar con la mirada y amarle a través de las distancias, la edad de contemplar en la penumbra porque sientes que el sol ya no te alumbra. En esta edad le miras a los ojos cuando quieres llegarle al corazón. Esta edad no termina de escribirse porque está en permanente conclusión. Es cuando los silencios más te hieren y las indiferencias más te duelen, porque ya el corazón resiste poco. Esa edad que te anuncia el final y te repite, vive más, vive bien y vive todo. Apúrate que ya no queda tiempo y solo puedes soñar a corto plazo. Mi edad es esa edad especialmente, la soledad, la edad de todas las incertidumbres, la edad para vestirse con abrazos, la edad de corazones en pedazos. Ahora el número 3, ella es a su modo la mejor versión de sí misma. Ha logrado forjarse a través del tiempo, recortando y pegando uno a uno los pedazos de cada vivencia, de cada decepción, de cada logro, de cada amor, cada dolor y también de cada error. Cada luz y cada oscuridad, de cada sueño y cada pesadilla. Ella es el resultado de años caminados, a veces sobre rosas y a veces sobre espinas. Ella ha intentado ser la hija, la hermana, la madre, la amiga, la amante y la mujer. Ella se ha perdido en el viento, se ha buscado en la soledad, se ha encontrado en el silencio de las madrugadas. Cree en la claridad de las miradas, defiende con firmeza la fuerza del amor, se ama con el mar y con el sol, adora los abrazos y los atardeceres y su sueño mayor son los te amo, porque soñar devuelve su esperanza. Le encanta estar enamorada, se entrega intensamente con todos sus sentidos y son sus sentimientos, con la fe más profunda, con el alma y la piel. Ella es la más apasionada. Ella va tan campante por la vida como si todo o como si nada. Habla fuerte, muy fuerte, y aquí entre nos es su manera de silenciar los gritos, esos que le vienen desde adentro, desde niña, esos gritos que insisten desde siempre en hacerle creer que ella no es, que no puede y que no vale. Y es esta la razón de su constante lucha contra ese miedo que limita la vida. Ella es fuerza, coraje y energía. Ella es luz, es misterio, es alegría. Y a pesar de y por encima de, ella es, ella puede y ella vale. Ella soy yo. Ahora tenemos un poema de amor. Gracias del 1 al 4. Gracias a mi pasado y a mi presente reciente, del 1 al 4. A ti número 1. Gracias, mi amor más joven,
mi novio de mirada transparente, mi más tímido amor, a quien la vida se llevó muy lejos a construir la suya en otra parte. Tú fuiste mi más grande verdad. Hoy tu amistad es mi mayor tesoro. Te amé y te amo de todas las maneras porque eres poesía y permaneces. Gracias por ayer y por hoy. Gracias por siempre. A ti, número 2, gracias. Contigo me hice madre, pero además conocí todos los miedos, a perder, a no ser, a no poder. Yo contigo perdí, contigo nunca pude y nunca fui, pero aprendí. Contigo se trataba de tu ego y mi dolor, y aún así sobreviví. Gracias. Y gracias nuevamente. No, espérate que falta uno. Falta a ti, número 3. Gracias. Tú vienes de un pasado más lejano. Contigo regresó el deseo de volar y se me renovó el permiso de soñar. ¿A qué fue que volviste? Ya no importa. Nada te propusiste y un día solo te alejaste, pero fue demasiado lo que en mí despertaste y lo que recuperé estando a tu lado. Entonces, muchas gracias. Y a ti, número 4, gracias. Me dejaste ser reina, devolviste mi luz y me encendiste. Mi derecho a vivir cobró vigencia, pero un día cualquiera te marchaste. También sin decir nada, solamente te fuiste y te me convertiste en la ausencia más reciente. Volviste a recordarme el dolor del abandono, dejándome en el alma el vacío más grande. Y para regalarme tu enseñanza, te fuiste con mi última esperanza. Me dejaste sin nada, pero gracias. Y gracias nuevamente a mi pasado y a mi presente reciente. Y otra vez gracias a los 4. Algo de cada uno para siempre en mi vida está presente. Y este es un regalo que lo dediqué a las musas, a ustedes, que me tienen feliz, me tienen muy contenta entre ustedes. Estoy como un niño cuando le regalan un juguete nuevo. Entre musas, entre ramilletas de haditas de todos los tiempos y hermosos colores que pintan de magia todos los lugares, se pasan alegres mis noches de otoño. Ellas con su arte me cuentan historias de luna, de vida, de ríos y de madre tierra, mientras que mi mente en revuelo descubre y recorre un sinfín de senderos que abren mi mundo y lo llevan al sol. Ellas cantan, inspiran y entre canto y canto yo sueño alcanzarlas, volar a su altura y cantar con ellas mis cantos de amores unos de estos días. Ellas son las musas y yo soy apenas la recién llegada, la gusana loca, la atrevida oruga jugando coqueta a ser mariposa. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Marielle, qué poemas tan maravillosos. Bueno, véala, pues, vea esa oruga, pues. ¿Qué tal que fuera una gusana con alas ya? Tienes como espuelas ya. ¿Qué me haces? Ruth, ¿te parece si antes de continuar, porque ahorita lo que vamos a hacer es el laboratorio de escrituras, nos despedimos del público y continuamos sí, en privado, claro, en la plataforma? Bueno, buenas noches, ya se nos anocheció aquí en lo que nos gusta, en el disfrute. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Ahorita vamos a empezar a como decimos, hacer laboratorio de escritura aquí con la compañera Marielle. Ya después de su recital vamos a pasar entonces a tallerear con estos textos. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo encuentro, el próximo sábado. ¿Quién tiene calendario que me regale? Próximo encuentro sería el último sábado de cada mes. ¿Sería cuándo, muchachas? 24 de junio. 24 de junio hacemos nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.
Para despedirnos desde acá, desde lo virtual, damos gracias a todas las personas que se conectan, las personas que quieran hacer parte del colectivo de escritoras de Urabá en el taller de literaturas y laboratorio de escrituras, sean todos y todas bienvenidas. Somos un espacio abierto que es posible vincularse a la plataforma virtual, no solamente a través de Facebook, YouTube y Instagram, sino que es posible entrar a nuestros encuentros y participar como lectores, como escritores, como público, pero como público en esta privacidad. Entonces vamos a dejar privada toda esta conversa bonita después del recital y esta construcción colectiva en el modelo, que es un modelo muy particular, que es un modelo único a nivel nacional y es el modelo de edición literaria colectiva con respeto a la autora y con respeto a la voz de la autora. Es un modelo que nosotros hemos venido creando con perspectiva y enfoque desde el género, pero también desde las nuevas formas de hacer literatura. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo último sábado del mes, que es 24 de junio. Bueno.